Imagina que todo lo que eres, cada pensamiento que has tenido, cada recuerdo, cada decisión, cada momento de tu vida, pudiera simplemente desaparecer. No morir. No transformarse. Desaparecer. Borrarse de la existencia como si nunca hubieras estado aquí. Sin rastro. Sin evidencia. Sin posibilidad de reconstrucción. Durante décadas, los físicos creyeron que esto era imposible. Existía una regla sagrada en el universo: la información nunca se destruye, solo se transforma. Si quemas un libro, la información no desaparece realmente, solo se dispersa en las cenizas, el humo, la radiación térmica. En teoría, con suficiente conocimiento y poder computacional, podrías reconstruir cada palabra de ese libro a partir de las partículas dispersas. Esta idea se llama conservación de la información cuántica, y es uno de los pilares fundamentales de la física moderna. Pero en 1974, un joven físico británico llamado Stephen Hawking descubrió algo que amenazaba con demoler este pilar por completo. Hawking estaba estudiando los agujeros negros, esos monstruos cósmicos tan densos que ni siquiera la luz puede escapar de su atracción gravitacional. Durante mucho tiempo se pensó que los agujeros negros eran eternos, que cualquier cosa que cayera en ellos permanecería atrapada para siempre detrás de lo que llamamos el horizonte de sucesos, esa frontera invisible más allá de la cual nada puede regresar. Pero Hawking aplicó las leyes de la mecánica cuántica al espacio justo fuera del horizonte de sucesos, y lo que descubrió fue profundamente perturbador. Según la mecánica cuántica, el vacío del espacio no está realmente vacío. Constantemente, en todo el universo, pares de partículas virtuales aparecen y desaparecen en fracciones infinitesimales de segundo. Son fluctuaciones cuánticas, un electrón y un positrón, un fotón y su antipartícula, surgiendo de la nada y aniquilándose casi instantáneamente. Esto sucede todo el tiempo, en todas partes, y normalmente no tiene consecuencias observables porque las partículas se destruyen mutuamente antes de que puedan hacer algo. Pero cerca del horizonte de sucesos de un agujero negro, algo extraño puede ocurrir. Si un par de partículas virtuales aparece justo en el borde del horizonte de sucesos, es posible que una de las partículas caiga dentro del agujero negro mientras que la otra escapa hacia el espacio exterior. La partícula que escapa se vuelve real, una partícula genuina que ahora existe en el universo. Y aquí está lo verdaderamente extraño. Para que la energía se conserve, esa partícula que escapó debe tener energía positiva, lo que significa que su compañera que cayó en el agujero negro debe tener energía negativa. Energía negativa restada de la masa del agujero negro. Esto significa que el agujero negro, lenta pero inexorablemente, está perdiendo masa. Está evaporándose. Está muriendo. A este proceso lo llamamos radiación de Hawking, y las implicaciones son escalofriantes. Un agujero negro del tamaño del Sol tardaría aproximadamente 10 elevado a 67 años en evaporarse completamente, un tiempo tan vasto que hace que la edad actual del universo parezca un parpadeo. Pero agujeros negros más pequeños se evaporan más rápido. Cuanto más pequeño es el agujero negro, más caliente se vuelve y más rápido emite radiación. En sus últimos momentos, un agujero negro en proceso de evaporación se calienta tanto que explota en un destello final de energía. Y entonces, simplemente deja de existir. Ahora viene la parte realmente perturbadora. Durante miles de millones o billones de años, ese agujero negro podría haber devorado estrellas enteras, planetas, quizás civilizaciones completas. Toda esa materia, toda esa información, toda esa complejidad organizada, cayó más allá del horizonte de sucesos. Y cuando el agujero negro finalmente se evapora, ¿qué queda? Solo radiación térmica. Radiación de Hawking. Y aquí está el problema. La radiación de Hawking es térmica, lo que significa que es completamente aleatoria, como el calor que sale de un horno. No contiene ninguna información sobre lo que cayó en el agujero negro. Es solo ruido térmico sin estructura. Esto contradice directamente el principio de conservación de la información cuántica. Si toda la información sobre una estrella, o un planeta, o incluso una persona, cae en un agujero negro, y ese agujero negro luego se evapora dejando solo radiación térmica aleatoria, entonces esa información se ha destruido permanentemente. Ha desaparecido del universo. Los físicos llamaron a esto la paradoja de la información de los agujeros negros, y durante décadas ha sido uno de los problemas más profundos y perturbadores de la física teórica. Algunos físicos argumentan que la información de alguna manera debe estar codificada en la radiación de Hawking de formas que aún no comprendemos. Proponen mecanismos complejos que involucran correlaciones cuánticas extremadamente sutiles que podrían, en principio, preservar la información. Pero nadie ha podido demostrar de manera concluyente cómo funciona esto. Otros sugieren que la información podría quedar atrapada en algún tipo de remanente, una pequeña estructura que persiste después de que el agujero negro se evapora.
Pero esto crea sus propios problemas teóricos. Y luego está la posibilidad más oscura, que Stephen Hawking tuviera razón desde el principio y que la información realmente se destruya. Que el universo no conserve información de manera absoluta. Que sea posible para algo, para alguien, simplemente cesar de existir de manera tan completa que ni siquiera el universo recuerde que estuvieron aquí. Piensa en las implicaciones personales de esto por un momento. Cada átomo de tu cuerpo podría, eventualmente, terminar en un agujero negro. Cada conexión neuronal que forma tus recuerdos, cada configuración molecular que te hace ser tú, podría caer más allá de un horizonte de sucesos. Y si la información realmente se destruye en el proceso de evaporación, entonces todo rastro de que alguna vez exististe se borraría del universo. No habría forma de reconstruirte. No habría forma de saber que estuviste aquí. Ni siquiera las leyes de la física conservarían un registro de tu existencia. Serías un error estadístico corregido. Una fluctuación borrada. Pero hay algo aún más inquietante en todo esto. Los agujeros negros no son las únicas cosas que emiten radiación de Hawking. El propio universo, según algunas interpretaciones de la cosmología moderna, tiene un horizonte de sucesos. Si el universo continúa expandiéndose aceleradamente, como parece estar haciendo, eventualmente habrá regiones del espacio que se alejarán de nosotros más rápido que la velocidad de la luz. Estarán permanentemente más allá de nuestro alcance, exactamente como el interior de un agujero negro está más allá del alcance de todo lo que está fuera. Esto significa que el universo mismo podría estar emitiendo una forma de radiación de Hawking, evaporándose lentamente en una muerte térmica donde toda estructura, toda información, toda evidencia de que hubo alguna vez un cosmos ordenado, se disuelve en radiación térmica homogénea. En esta visión del futuro lejano, no solo tú dejarías de existir. Todo dejaría de existir. Las galaxias, las estrellas, los planetas, las partículas subatómicas. Todo se evaporaría, dejando solo un mar frío e infinito de radiación cada vez más tenue y dispersa. Y aquí está la pregunta más aterradora de todas. Si la información realmente puede destruirse, si es posible para el universo olvidar que algo existió, entonces ¿cómo sabes que no ha sucedido ya? ¿Cómo sabes que no hubo universos anteriores, cosmos enteros con sus propias leyes físicas y sus propias historias, que se evaporaron completamente sin dejar rastro? ¿Cómo sabes que tu propia existencia no es simplemente una fluctuación temporal en un proceso de evaporación mucho más grande? La radiación de Hawking no es solo un fenómeno astrofísico exótico. Es una grieta en los fundamentos de la realidad, una sugerencia de que el universo es fundamentalmente menos estable, menos permanente, menos significativo de lo que nos gustaría creer. Nos enseña que todo, incluso la información, incluso los recuerdos, incluso las leyes de la física tal como las conocemos, podría tener fecha de caducidad. Stephen Hawking pasó décadas de su vida luchando con esta paradoja. En sus últimos años, propuso soluciones cada vez más complejas que involucraban holografía cuántica y teoría de cuerdas. Pero nunca llegó a una respuesta definitiva antes de su muerte en 2018. Y quizás eso sea apropiado. Porque la radiación de Hawking plantea una pregunta que tal vez no tenga respuesta reconfortante. En un universo donde la información puede destruirse, donde todo puede evaporarse sin dejar rastro, ¿qué queda del significado? ¿Qué queda de la permanencia? ¿Qué queda de ti? Ahora mismo, en este preciso momento, hay agujeros negros en el universo que están emitiendo radiación de Hawking. Es un proceso tan lento, tan frío, tan débil que nunca lo hemos detectado directamente. Pero está sucediendo. El universo se está evaporando, átomo por átomo, bit de información por bit de información. Y algún día, en un futuro tan distante que resulta casi incomprensible, el último agujero negro emitirá su último fotón de radiación de Hawking y desaparecerá. Y con él, toda la información que alguna vez contuvo. Todo lo que alguna vez fue. Todo lo que alguna vez importó. Simplemente se habrá ido. Como si nunca hubiera existido. La pregunta no es si esto va a suceder. La física sugiere que es inevitable. La pregunta es, ¿cambia esto algo para ti, ahora, sabiendo que tu existencia podría algún día ser completamente borrada del registro cósmico? ¿Te hace tu vida menos significativa? ¿O más? Esa respuesta, al menos, no la encontrarás en las ecuaciones de Stephen Hawking. Esa respuesta está en algún lugar mucho más oscuro, mucho más personal y mucho más difícil de alcanzar. En algún lugar entre la mecánica cuántica y el horizonte de sucesos de tu propia conciencia. En algún lugar que la radiación de Hawking, eventualmente, podría borrar para siempre.